La Sala, un programa de entrevistas de Zion TV. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Sala de Zion TV. Mi nombre es Juliana Bendaño y hoy nos acompaña Daniel Basto, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de Zion International University. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a ti, Juliana, y a todos los que siguen la sala de Zion TV. Enormemente agradecido por esta invitación y bueno, estoy abierto a lo que nos podamos compartir en este día y bueno, será de mucho provecho para todos. Esperemos que sí. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Claro que sí, así va a ser. Daniel es maestro en artes escénicas, profesional en ciencias políticas y libertad religiosa. Es representante de las comunas del Consejo Comunal de Planeación de Presupuestos Participativos en Fusagasugá y, como lo mencionábamos inicialmente, es docente de la universidad en el área relacionada con la ciencia política. Pero detrás de este profesional hay un ser humano del cual nos gustaría conocer un poco más. Entonces, Daniel, cuéntanos un poco más sobre ti, por ejemplo, cuántos años tienes, en dónde vives, a qué dedicas ese tiempo libre que tienes, además de todos los trabajos y todas las responsabilidades que tienes. Bueno, yo tengo 42 años. Vivo en uno de los pueblos más lindos de Colombia. Tiene un nombre que se llama Fusagasugá. Fusagasugá eh, tiene una traducción antigua y es mujer que se esconde detrás de la montaña. Entonces, esto yo recuerdo en algún momento que mis primeros viajes a Bogotá, cuando estuve estudiando en Bogotá, cuando tú vas llegando hacia Fusagasugá en la carretera, comienzas a ver a lo lejos una ciudad. A lo lejos ves como unas personas que habitan y las montañas la van cubriendo. Y ahí fue cuando entendí por qué el nombre de Fusagasugá y eso pues me pareció muy lindo y pues muy acertado de parte de quienes construyeron y forjaron los cimientos de lo que es la actual Fusagasugá. ¿En qué, digamos que invierto mi tiempo libre? Pues bueno, para ser muy sinceros, yo me obligo a tener tiempo libre, porque a veces hay cosas que uno va haciendo el día a día y el tiempo va pasando rapidísimo. Entonces, hay momentos en donde yo digo, de tal hora a tal hora voy a compartir con mi familia. De tal hora a tal hora me obligo a, no sé, ver un poco de fútbol, por ejemplo, ¿sí? Porque si me quedo allí, digamos que el tiempo me puede ir pasando y hay muchas cosas que uno va haciendo en el día a día, ¿sí? Y bueno, mis temas de interés realmente están fundamentados en ayudar a la comunidad, ayudar a las personas a encontrar espacios de conversación donde podamos construir lo que podría llegar a ser una mejor Fusagasugá. Como te digo, bueno, yo nací en Bogotá, pero Fusagasugá para mí desde pequeño, pues aquí me crié, aquí soy egresado del colegio. Eh, con el tiempo, pues fui a estudiar mi primer pregrado a Bogotá. Luego volví nuevamente a este pueblo hermoso y bueno, aquí me encuentro y muy contento porque el clima de Fusagasugá es maravilloso. Es uno de los climas más apetecidos de Colombia. Y bien, pues contento, feliz de volver otra vez al lugar donde crecí y poder reconocer nuevamente cómo, cómo están las personas que conocí en algún momento y cómo está mi Fusagasugá y cómo ha ido creciendo con el pasar del tiempo. Qué bonito lo que mencionas. Y aquí hay una particularidad y es que una de las características de la universidad es que podemos estar en cualquier parte del mundo
y aún así podemos hacer parte de la universidad, sea como estudiantes, sea como docentes, y es la oportunidad que nos da como el acceso a la tecnología, ¿no? Entonces también es como una invitación a las personas que nos ven a, no importa dónde esté, si quiere capacitarse, si quiere estudiar, hay opciones, hay posibilidades y esta universidad es una de ellas. Y por ejemplo, aquí el profesor Daniel nos puede contar o nos ha contado precisamente que no estando en Bogotá o no estando donde es la sede de la universidad, puede también hacer parte de ella. Daniel, con base en tu información profesional, nos surge una pregunta y es, ¿tú eres profesional o eres maestro en artes escénicas? ¿Por qué artes escénicas y por qué ciencias políticas? Si bien estas dos disciplinas tienen un componente humano en su formación, son completamente aisladas o uno pensaría que son diferentes. ¿Qué te hizo optar por formarte en estas disciplinas y qué encuentras como un punto de convergencia entre las dos? Bueno, hay un punto de convergencia muy importante, pero es a medida que uno va entendiendo estas dos áreas del conocimiento, prácticas ambas, pero todo surge a partir de la experiencia. Yo considero que lo que uno va viviendo en el día a día y lo que uno ha vivido, eso genera una experiencia. Yo recuerdo que antes de comenzar a estudiar artes escénicas, aquí a Fusagasugá llegó un grupo de teatro muy importante en Colombia y en Latinoamérica y que logró unos espacios también muy importantes en Europa. Y estoy hablando del Teatro de la Candelaria, ¿sí? Teatro de la Candelaria es uno de ha sido como una institución que ha llevado el teatro colombiano a muchos lugares. Y uno de esos lugares fue Fusagasugá. Cuando yo estaba en el colegio, aquí vino una obra de teatro que se llama El Paso. Y yo pues fui a verla con un amigo, una amiga, y yo quedé, es como cuando tú no has visto algo o no has comido algo y de repente comes es eso que no habías pensado que te podría gustar muchísimo. Y al poder ver esta obra, lo que pude entender o que quería entender qué era ese universo de las artes escénicas, del estar viendo unos actores, cómo funcionaban, cómo era un equipo de trabajo. Y yo decía, estas son historias. Nosotros contamos historias, relatamos historias. Desde pequeños a nosotros, pues fuimos formados dentro del cuento, la narración. Eh, yo por ahí fui Árbol uno en una obra de teatro. Saben como esos cimientos, ¿no? Y esa experiencia cambió de alguna manera mi perspectiva de lo que yo quería hacer como profesional. Yo decía, yo quería hacer lo que ellos hacen en el escenario, porque eran unos muy versátiles eh, y, y transmitían un conflicto, transmitían un problema, una problemática, y ahí es cuando comenzamos a encontrar similitudes con la ciencia política. Entonces, bueno, estuve estudiando en la Universidad del Bosque, en Bogotá, y allí comencé a entender precisamente que el teatro, la actuación, todo lo que es de representación tiene un componente importante y es el conflicto. Entonces, claro, en un espacio ficcional y que de alguna manera pues es un espacio de entretenimiento. Entonces, esos espacios ficcionales abordan diferentes situaciones que viven los seres humanos. Es decir, cómo se comporta el ser humano en una determinada situación y cómo sale adelante pese a todo lo que se le opone, pese a los obstáculos que le genera no solamente digámoslo así, dentro de la historia de la sociedad o el antagonista o cómo cada uno de ellos generan como diferentes choques que hacen que ese personaje trate de buscar un objetivo, cumplir con él. Entonces, eso hacía que
que yo quisiera entender un poco más lo que era la condición humana, ¿sí? De qué iba el ser humano, de qué era lo que el ser humano vive en esos espacios, en esos conflictos y cómo sale avante de ellos. Entonces, ya luego, bueno, desarrollo mi profesión, dicto clase en algunas instituciones de educación básica, educación media, y luego llego a dictar clase también en una universidad y comienzo a abordar las artes escénicas ya no como un estudiante, sino también como un docente, pero también pensando en cómo hacer para que los estudiantes entendieran el alma humana, ¿sí? Y el comportamiento y las razones por las cuales un personaje hace lo que hace. Entonces, digamos que este es como para hacer un, para ir entendiendo y por qué se articula con la ciencia política. Te decía entonces que las experiencias le hacen a uno tomar decisiones. Entonces, una vez el doctor Iván Darío Moreno llevó una conferencia a una fundación universitaria a la cual yo asistí. Y cuando asistí, comencé, ¿por qué? Porque él estaba en ese momento dictando, estaba impartiendo algo sobre inteligencia emocional. Y eso, pues, de alguna manera iba muy de la mano con lo que un actor o un personaje debe conocer para saber qué es lo que lo mueve, ¿sí? ¿Qué es lo que lo mueve a hacer lo que hace? A cuál es la acción y cuáles son las motivaciones que hay detrás de esa acción. Entonces allí comencé a conocer la universidad, comencé a conocer que había un programa de ciencia política. Am, Comienzan a ocurrir algunas circunstancias en mi vida que dije, yo quiero llevar ya no un espacio, es decir, como romper el espacio ficcional y poder llegar a solucionar de alguna manera unas problemáticas que hacen parte de la sociedad misma y cómo buscamos el bien común en la sociedad. Entonces ahí es cuando encontramos el cuplí. Este es un término muy teatral. El cuplí es como lo que hace que se engrane la ciencia política y las artes escénicas, a mi modo de ver. Y es el conflicto, si bien en las artes escénicas es el potenciador de una situación problemática que hace que un personaje trate de salir adelante, el conflicto también en la sociedad lo que le va a permitir a la misma sociedad es poder solucionar los problemas que aquejan a una comunidad, que aquejan a la misma sociedad y que de alguna manera lo que uno puede hacer como persona, ¿sí? Como ciudadano, es tratar de mitigar de alguna manera las necesidades que tienen las personas en la sociedad y cómo de alguna manera las herramientas que tengas pueden mejorar o pueden mm, tratar de darle, no, pues uno nunca va a solucionar todos los problemas, ¿no? Pero sí de alguna manera uno, con las pocas acciones que uno realiza, pues las personas van a tener una vida digna y de alguna manera van a mejorar su calidad de vida. Entonces, allí es cuando comienzo a entender la ciencia política en ese sentido, esa capacidad de ayudar, de poder servir a la sociedad, servir a la comunidad, pero ya no en un espacio ficcional, ¿sí? Como lo eran las artes, sino ya en un espacio real. Y de alguna manera esto ha hecho que en la actualidad me genere muchas preguntas porque estoy encontrando un espacio que hace que las dos se unan en lo público, ¿sí? Y esto tiene que ver con la cultura ciudadana. Pero ya ese es un proyecto en el que estamos involucrados que, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Y en efecto, entonces, lo que hace que se unan estas dos, en tu caso, es el componente social, netamente el componente social, y eso pues nos lleva a la siguiente pregunta.
y va muy relacionado con el desempeño o o lo que haces en este momento en términos sociales en Fusagasugá. ¿Sí? Como lo mencionábamos inicialmente, desempeñas un rol como presidente y representante de las comunas del Consejo Comunal de Planeación de Presupuestos Participativos en Fusagasugá. Y nos gustaría que nos compartieras esto cómo aporta en tu desempeño profesional y en tu desempeño personal. Pues ya digamos que en lo profesional nos has hablado en términos sociales, en dónde convergen estas dos profesiones que va muy ligado a lo que haces ahora, y en términos personales, ¿esto cómo aporta? Pues mira, estando en Fusagasugá, yo comienzo a hacer una labor, un voluntariado en una fundación, ¿sí? Y eso me hizo comenzar a relacionarme con algunas personas y esas personas me comentaron de un espacio que estaba abierto gracias a un acuerdo hecho por el Consejo Municipal y con la Secretaría de Planeación, el Acuerdo 035. Este es un espacio muy importante porque si bien uno de ciudadano tiene varias, eh, digámoslo, formas o trata de ayudar a la comunidad en donde vive, ese era un espacio perfecto para poder, de alguna manera, tomar decisiones, porque somos un consejo consultivo, eh, para que las problemáticas y las necesidades de la comunidad, y en especial de la comuna en la cual vivo, se solucionen. No tiene un gran presupuesto, el presupuesto es bastante pequeño, pero lo que hace es permitirle a un grupo de personas que representan un sector. Yo represento, por ejemplo, el sector de educación en la comuna, y ver las necesidades del sector, y entre el grupo y entre el equipo de personas comenzar a decir, allí en este lugar lo que se necesita es un andén, ¿sí? Allí en este lugar lo que se necesita son unas máquinas biosaludables. Allí lo que necesita nuestra comunidad son diferentes instrumentos, como por ejemplo bastones, sillas de ruedas, caminadores. Hay una problemática, por ejemplo, acerca de los recuperadores de oficio, que son los que recogen el reciclaje en las noches. Entonces, nosotros comenzamos a construir un plan de desarrollo que iba articulado con el plan de desarrollo municipal y era el plan de desarrollo de la comuna. Entonces allí comenzamos a ver que nosotros de alguna manera podíamos aportar con una en el municipio, que era la necesidad más inmediata y que no tuviese un gran presupuesto, ¿sí? Para poderlo dividir en unos proyectos y que esos proyectos mitigaran la problemática. Entonces, esto lo que ha hecho es que, por ejemplo, podamos tener proyectos en donde espacios donde estaban oscuros, por medio de este proyecto se compraron unas luminarias que, ¿qué hicieron? Esos espacios que eran oscuros, que eran inseguros, se iluminaran y ya digamos que pudiese mitigarse un poco el tema de microtráfico o de espacios de riesgo para las personas para los peatones. Entonces, eso hace que de alguna manera nosotros, digamos, estamos ayudando a nuestra comuna, estamos solucionando una problemática. Entonces, te decía, por ejemplo, el tema de los carritos para los recuperadores de oficio. Entonces, ¿qué hicimos por medio de un proyecto? Eh, lo que hicimos fue darle unos 12 carritos a los recuperadores de oficio con unas mejores condiciones que las que tenían anteriormente para que pudiesen desarrollar su trabajo y a la vez estaban mitigando el problema de basuras y de contaminación al medio ambiente. Entonces, si te das cuenta, lo que uno puede hacer por la comunidad, esas cosas pequeñas van a tener un impacto muy importante.
No es, por ejemplo, había un espacio que conducía de la enfermería al hospital y cada vez que llovía se estancaba el agua. Imagínate las personas que van caminando hacia el hospital y que no podían caminar porque no había un andén, digamos que con las condiciones eh, necesarias para poder pasar por él, tenían que bajarse casi a la vía y volver a tomar el andén más adelante porque siempre había aposamiento de agua. Entonces, creamos uno de los proyectos que pudiese construirse un andén allí y ya en la actualidad las personas que van hacia el hospital pueden caminar por allí y eso que hace mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso que hace también mejora la percepción que tiene la comunidad sobre la administración municipal. Entonces, de alguna manera mejoramos no solamente la calidad de vida, sino la percepción de lo que es la política y de lo que son los recursos públicos y cómo se invierten los recursos públicos. Entonces, bueno, y de esto también hay mucho, pero creo que esboza un poco de esta tarea, de esta actividad. Claro, y habla mucho definitivamente del componente social. Y eso también yo creo que parte como de toda el crecimiento y la formación que has tenido a nivel personal y social en el medio en el que has crecido. Y también habla muy bien de como docente que transmites a los estudiantes, ¿sí? Porque aun cuando se imparte alguna materia específica o en algún tema particular, siempre hay como un valor o como los valores agregados allí que se están compartiendo, se están entregando y se están enseñando a los estudiantes. Para quienes no conocen, Daniel es egresado de Ciencias Políticas de Zion International University y actualmente es docente de Historia Política y Socioeconómica del siglo XX. Y nos gustaría justamente como que nos compartieras cuál ha sido como esa experiencia como estudiante y ahora como docente en este campo en la universidad. Pues mira, la experiencia ha sido muy bonita. Primero porque, bueno, cuando yo llegué nuevamente a Fusagasugá, yo quería seguir estudiando porque, a ver, tuve un accidente y el accidente me obligó a estar, digamos que unos meses quieto, ¿sí? Porque tuve una cirugía en una rodilla. Bueno, el caso es que encontré en Zion la oportunidad de seguirme capacitando, de poder de alguna manera, la intención que yo tenía inicial de cambiar un poco eh, la sociedad, porque ese era algo romántico cuando iniciamos con las artes escénicas, pero sí poderlo hacer desde pequeñas cosas, la universidad y la ciencia política llevaban a ello, porque la política soluciona, ¿sí? Soluciona de alguna manera las problemáticas y busca el bien común. Entonces, cuando comencé a estudiar, encontré unos profesores maravillosos, unos profesores que, bueno, no les importaba el tiempo que dedicaban digamos que, hora de clase, porque yo tenía profesores en donde, por ejemplo, eh, una clase la llevamos casi 4 horas de clase y era algo conversado, así como estamos haciendo en este momento. O sea, conversábamos de ciertos temas propios de la asignatura que estábamos viendo en ese momento, pero podía ver lo que había detrás del conocimiento y es entender las dinámicas en las cuales la sociedad se mueve y cómo la perspectiva de un estudiante también ayuda a construir la misma clase. Entonces no era algo catedrático, no era algo de que vengo como docente a dictar una cátedra y ustedes escuchan y me envían los trabajos, sino es una apertura a que en un espacio quizás no convencional, pero un espacio seguro, es decir, un espacio en el que el estudiante está en su casa, está en el lugar donde tome las clases y el profesor está en un lugar donde pueda, digamos que, digámoslo así, echar mano de un libro, echar mano de un artículo,
de un texto y compartírselo a los estudiantes. Entonces, eso nos pasó mucho durante las clases y me pareció que eso de alguna manera le ayudaba a uno como estudiante a tratar de hablar de las diferentes, de los diferentes temas, porque a veces uno tiene muchos temores al poder conversar de un tema en específico de una asignatura, ¿sí? Entonces, mira que lo que le da a un estudiante son espacios de seguridad, ¿sí? Es decir, no es un espacio en el cual la persona esté vulnerable, sino está protegida, pero que gracias a esa protección lo que hace es tratar de compartir lo que sabe, de lo que compartir lo que entiende. Entonces se vuelve, es una dinámica muy, disculpa la palabra, como casera, ¿sí? Como estamos en casa, estamos casi en familia y los profesores pues dieron apertura a ello. Y ahora, cuando soy docente, lo que quería precisamente era transmitir eso, es decir, transmitir algo que el estudiante pueda sentirse con tal comodidad que quizás sus temores a hablar sobre un tema en especial no le fuesen de, digamos, de bloqueo, sino de alguna manera decir, yo mi pensamiento es este, mi opinión es esta. Y a partir de esas opiniones, pues se va generando el conocimiento. Entonces, esa experiencia me ha permitido no solamente regresar a, a lo que aprendí en el transcurso del programa, sino también decirle a los estudiantes, tengan presente esto porque esto lo van a ver más adelante. Entonces, como tengo el conocimiento de cómo va el programa, entonces les digo, estudiantes, miren que vamos a construir esto que muy seguramente cuando estén haciendo su proyecto de grado, su tesis, les va a servir, metodológicamente les va a servir. Entonces, eso eh, de alguna manera me ha permitido que los estudiantes quizás se sientan más abiertos a preguntarse, a hacerse preguntas sobre la asignatura y hacerse preguntas sobre los temas metodológicos. Entonces, eh, es volver a una institución. Yo soy una persona que soy de instituciones, me agradan las instituciones. Entonces, y siempre de donde he estado he vuelto y siempre me agrada porque me siento como eso, como en la familia del conocimiento. Y creo que eso es una particularidad muy bonita de la universidad y es justamente que todos los procesos se sienten muy familiares, ¿sí? Las clases, las personas con quienes se ven clases, es decir, los compañeros, los docentes, los directores de programa, el decano, todo es como muy familiar. No hay como una barrera, como una limitante, no se puede, sino todos estamos abiertos a compartir, a aprender, porque realmente de todos aprendemos y de todas las dinámicas aprendemos. Y eso también es como una motivación para las personas que de pronto no se han decidido a iniciar un programa y es justamente si se quieren sentir en casa y si se quieren formar desde la comodidad del lugar donde se encuentren, esta es una muy buena oportunidad. Y como nos lo decía el profesor Daniel, pues muy chévere porque esto nos abre la posibilidad para entrar con menos miedo y con más confianza en que podemos adquirir conocimiento y compartir conocimiento. Justamente el programa, Daniel, de Ciencias Políticas tiene un componente religioso, es justamente la libertad religiosa. En la actualidad, ¿tú por qué crees que es importante esto? ¿Y cómo puede un egresado de este programa o de la certificación tener como un plus en el campo laboral? Mira, nosotros como sociedad vemos diferentes problemáticas y estas problemáticas están insertas en una agenda política, ¿sí? Am, la libertad religiosa permite ciertas transversalidades. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos de alguna manera tenemos una relación directa con un componente, digámoslo, espiritual en la vida de cada uno de nosotros,
¿sí? Hace parte de nuestra identidad. Entonces, cuando tú tienes una identidad, esa identidad no la puedes, digamos que, dejar de lado para, para cumplir con unas funciones de un cargo, ¿sí? Cumplir con las funciones. ¿Por qué? Porque tu parte espiritual va contigo y tú tomas decisiones basado precisamente en lo que has aprendido, lo que aprendes en los valores, del respeto, de la tolerancia, digamos, de la buena comunicación, el tratar bien a las personas. Entonces, cuando tú tienes ese componente, lo que hace es que cuando estés trabajando o estés haciendo tus actividades, ese componente te haga ser una persona mucho más, eh, entiende mucho más lo que le pasa al otro, ¿sí? Entiende de alguna manera la dimensión humana de lo que es mi compañero o mi compañera de trabajo, ¿sí? Entonces, la libertad religiosa se necesita. ¿Por qué? Porque también dentro de la misma religión o dentro de las mismas religiones hay quizás el querer decir que esta es la verdad. O sea, y como esta es la verdad de la cual practico, de la cual creo, considero que todos deberían tener esa verdad. Entonces resulta que eso no es así, porque es que muchas personas tienen otras experiencias que hacen que tengan una religiosidad particular. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas, por eso digo que no pueden dejar de lado su identidad, su religiosidad, porque la deben de poner en práctica. Ahora, ¿cómo hacemos para que todo eso entre en común acuerdo? Pues a partir de la libertad religiosa, por eso ahí es lo que digo que es transversal. ¿Y por qué se necesita que haya más egresados de libertad religiosa? Porque necesitamos tener argumentos y necesitamos tener más personas que traten de insertar dentro de la agenda pública el tema de la libertad religiosa. ¿Para qué? Para que la persona tome decisiones pensando en el bien común y hacer el bien a las demás personas, ya no desde un punto de vista quizás filosófico, pero sí espiritual. Entonces, ¿eso qué hace? Que las instituciones tengan una mejor práctica y no veamos quizás tantas dificultades como vemos en la actualidad con los gobiernos. Sí, es cierto. Bien, entonces como nos mencionaba Daniel, justamente la libertad religiosa es un tema muy importante y como lo mencionábamos también en otras entrevistas, no es un componente que encontremos en otras universidades o en otras carreras en este momento. Entonces, para quienes deciden ingresar a un programa como Ciencias Políticas y Libertad Religiosa, digámoslo en estos términos, llevan la delantera en este campo dentro del mundo laboral. Entonces, si todavía lo están dudando, yo creo que puede ser hora para que se animen. Daniel, sabemos que has realizado un trabajo importante dentro del partido político Mira. Nos gustaría conocer como más detalles o información de cuál ha sido la labor que has realizado allí. Pues mira, el partido político, mira, es un partido muy organizado, muy organizado. Eh, yo, digamos que hago parte de una de las delegaciones que se encarga de coordinar temas políticos dentro del partido y eso me ha permitido relacionarme no solamente con los militantes del partido, sino con la sociedad en sí. El partido siempre busca a la comunidad y preguntarle a la comunidad qué es lo que piensa, cuál es la realidad de lo que está ocurriendo, porque a veces la sociedad tiene perspectivas sobre las problemáticas, pero son perspectivas quizás infundadas, pero no reales. Entonces, si te das cuenta, el partido ha elaborado una serie de encuestas, por ejemplo, para preguntarle a la comunidad, a la sociedad, qué es lo que realmente opina acerca de
determinada problemática o determinada ley que se vaya a sancionar. Entonces, nosotros en el territorio de Fusagasugá tenemos una representante, una de las mejores representantes que pueda tener el municipio, nuestra concejal Viviana Vargas. Ella ha hecho una labor espectacular porque ha engranado lo que son las necesidades del municipio con los temas que nosotros queremos abanderar y tratando siempre, siempre de buscar el bien común. Entonces, como digo, yo hago parte de todo un equipo porque nosotros somos grandes colaboradores voluntarios que estamos buscando que siempre la sociedad mejore, ¿sí? Y jamás estamos esperando que haya una retribución material por ello. Entonces, eso hace que nosotros de alguna manera nos distingamos de otros partidos porque hacemos la labor voluntaria y con el hecho de saber que estamos contribuyendo al mejoramiento de la sociedad y con una preocupación social muy importante, ¿sí? Y desde los más pequeñitos hasta el adulto mayor. ¿Y qué pasa con las personas que se dedican, por ejemplo, a empleos informales? ¿O qué es lo que está pasando con el abuso sexual infantil? Entonces, se hacen campañas de prevención, se hacen campañas de socialización de las problemáticas, de consulta a la persona, a las personas, y todo ello hace que, gracias a la organización del partido, tomen como referencia la voluntad y el pensar de un pueblo. Entonces, eso que cuando llega al Congreso, el Congreso ha tomado presente lo que dice el partido y es gracias a todos unos voluntarios y militantes que, digamos que hacen su labor de forma, con el corazón, eh, precisamente para que mejore nuestra sociedad. Entonces, digamos que yo hago es una parte muy pequeña dentro del partido, pero que ha sido con mucho amor, con el corazón y siempre, siempre con la honestidad y el servicio y los valores que caracterizan a un miraísta. Y eso que mencionas es muy bonito y es muy importante porque creo que son dos componentes importantes, tanto cuando yo doy en el rol de voluntario como cuando recibo en la formación de la experiencia que tienen las personas que están ya dentro del partido con mayor trayectoria. Entonces, es muy propio todo lo que mencionas de la transparencia del partido y de los valores que busca compartir y enseñar a la sociedad a partir de un trabajo que se realiza de una manera muy honesta y, como tú lo mencionas, con unos valores muy propios y muy arraigados que se llevan a diferentes áreas, no solamente en términos políticos, sino en el individuo como profesional, el individuo como ser humano, como amigo, como familiar, y eso es muy bonito ver cómo se construye sociedad a partir de esos valores tan fuertes y con unas bases tan importantes que además se llevan también a áreas como la educación. En este caso, Sí, en sí. tu trabajo en educación, yo pienso que también compartes esos valores justamente en el proceso que llevas adelante. Y eso es bonito también para quienes decidan iniciar, pues justamente van a encontrar eso, van a encontrar transparencia, familiaridad, confianza, valores, formación en principios, no solamente en términos o en temas muy académicos o profesionales, sino en temas de persona y de ser humano. Daniel, para finalizar, queremos que nos hagas una invitación o le hagas una invitación a nuestra audiencia a que se animen a iniciar un programa, a que se animen a continuar en el programa y a finalizarlo y a que hagan parte de esta familia que es Zion International University. Pues mira, la invitación que les tiendo a todos los suscriptores y a quienes están por suscribirse, y quienes se van a unir al canal, es la siguiente: siempre va a estar allí. Uno no tiene edad para el conocimiento.
Hay personas que dicen, no, yo ya tengo una edad muy avanzada y dice, yo para qué voy a estudiar, no me quiero, o sea, no tengo el tiempo, no me puedo capacitar. Y lo que permite la universidad es que personas que tengan, apenas hayan salido del colegio o estén ya adultos, puedan cursar puedan adquirir unos conocimientos a través de un programa que lo que hace es dar unas herramientas metodológicas para poder asumir roles que en la comunidad vamos a tener y que a veces quizás por la carencia no podemos ocupar. Entonces, es esta la invitación a que se, digamos que rompan la barrera de la edad, rompan la barrera del tiempo y el espacio. Fíjense que lo que ha pasado en los últimos tiempos es que aprendemos a través de estos instrumentos tecnológicos, pero no solamente ello, también necesitamos la guía de una persona para que te diga y sepa qué es lo que tú quieres transmitir. Porque, digamos, tú puedes tener conocimiento y adquieres conocimiento de YouTube, pero cuando lo vas a transmitir o que alguien te replique o que alguien te diga, mira, eso que estás diciendo, yo considero esto. O tus compañeros, así como digamos que en la educación convencional, de que el compañero del lado le dice a uno, a mí me parece lo que dices es esto. Aquí ocurre exactamente igual, porque los compañeros dicen estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo. Y, por ejemplo, hay espacios de debate en nuestra carrera que son buenísimos porque forjan la argumentación del estudiante. Entonces, son muchas las herramientas que se pueden adquirir y de una forma muy, muy sencilla y sin temor a participar y desde luego que con toda la voluntad de aprender y seguir adelante en los roles en los cuales uno se vaya a desempeñar en la sociedad. Entonces, invito a todos a que se sumen, a que se inscriban, a que consulten no solamente esta ciencia política, hay otros programas y esos programas también son espectaculares, idiomas genial porque yo tengo, por ejemplo, la intención de comenzar a aprender portugués, comenzar a aprender francés y lo encuentro en Zion International University. Entonces, para mí ha sido espectacular y invito a todos a que también puedan vivir esta experiencia. A que precisamente no se pierdan la oportunidad de crecer en el conocimiento. Muchas gracias, Daniel, por abrir este espacio, por acompañarnos, gracias por tu tiempo y por compartirnos y enseñarnos a partir de tu experiencia. Gracias a ti, muchísimas gracias a todos. Un cordial saludo, suscríbanse al canal y bueno, si se inscriben en la universidad, nos vemos en clase. ¿Vale? Un abrazo para todos. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos en la sala de Zion TV. Hoy nos acompañó Daniel Basto, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de Zion International University. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que con Zion TV el conocimiento es infinito.